de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. A todas y a todos ustedes que nos acompañan en redes sociales y diversos medios conectivos del colegio, les agradecemos su atención. Como siempre, esta tarde tenemos un tema de la mayor trascendencia a cargo de la doctora Rocío Luna Domínguez, jueza del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien nos hablará del tema el procedimiento abreviado. Solicito a todas y a todos los que nos acompañan tengamos silenciado nuestro micrófono y que en la medida de lo posible incorporemos todas nuestras preguntas y dudas al chat para que en su momento puedan ser contestadas. Maestro Víctor, por favor, preséntenos a nuestra invitada. Muy buenas noches, doctora Rocío Luna Domínguez. Buenas noches también, doctor Eduardo Martínez Bastida, y a todas las personas que amablemente nos acompañan. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la doctora Luna Domínguez. La doctora Rocío Luna Domínguez es licenciada y maestro en Derecho con orientación penal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Cuenta con especialidad en Juicios Orales, maestría en Proceso Penal y doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas. Es egresada de las maestrías en Administración Pública, impartida por el Instituto de Administración Pública en Derechos Humanos y Garantías, impartida por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, por la Universidad de Génova, Italia, y la American University de Washington, D.C., así como el máster de razonamiento probatorio impartido por la Universidad de Girona, España, y la Universidad de Génova. Por favor, compañeros, apaguen sus micrófonos, los que los tienen prendidos. Muchas gracias. Ha realizado diversos estudios, entre cursos, diplomados y congresos impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Universidad Externado de Colombia, así como el área de justicia penal para adolescentes, derechos humanos, sistema procesal penal acusatorio, técnicas de litigación oral y mediación. Asimismo, cuenta con los diplomados intitulados El juicio de amparo en materia penal, Introducción a la función jurisdiccional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio oral penal, sistema penal acusatorio y derechos humanos. Como docente cuenta con doble certificación por la CETEC en los bloques de sistema procesal acusatorio y derechos humanos y ha sido catedrática a nivel maestría y especialidad en diversas universidades e institutos tanto públicos como privados. En el ámbito laboral, ha sido defensora pública en la Ciudad de México. Ha trabajado en la Defensoría Pública de la Ciudad de México, en la Secretaría de la Función Pública. Desde agosto de 1998 se ha desempeñado dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el área penal, ocupando los puestos de pasante en Derecho, secretaria actuaria, secretaria de acuerdos en diversos juzgados de la Ciudad de México. Asimismo, ha ocupado el cargo de juez interina de primera instancia en materia penal, sistema mixto, y actualmente se desempeña como juez de control del sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México, por concurso de oposición, y recientemente fue ratificada la doctora Rocío. Doctora, sea bienvenida esta noche. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Pues gracias al Colegio Mexicano por la invitación. Al doctor Eduardo Martínez, un gusto también volver a coincidir. Un abrazo a la distancia. Y finalmente a todos los que nos acompañan esta noche. La verdad es que siempre estos momentos son algo que es gratificante, es una oportunidad de compartir y materia de debate. Pues bueno, advierto que obviamente la dinámica será como yo iniciar a hacer algunas propuestas o quizás algunas observaciones. Y bueno, quedo abierta a que nuestro moderador pues nos apoye también en esta situación para hacer la dinámica y las preguntas que tengan las partes. Iniciaré hablando del tema del procedimiento abreviado para clarificar algunas situaciones que han sido motivo de pues dudas, de críticas, ¿no?
De hecho, veía ahora en la propaganda algunas situaciones por ahí que se pensaba que el procedimiento abreviado tiene una característica inclusive de pensar que es coercitivo. Y esto deviene principalmente por estos parámetros de imposición de sanciones y finalmente porque se ha dado la facultad a la Fiscalía de hacer propuestas basadas obviamente en ciertos parámetros de punibilidad. Debo de establecer que debemos de reconocer que la transición al sistema procesal penal acusatorio aperturó una forma diferente de ver también el proceso y que en este sentido el procedimiento abreviado se constituye como una forma, como lo dice su nombre, de terminación anticipada del proceso. Esta forma de terminación anticipada del proceso, al igual que las salidas alternas que han sido incorporadas en el sistema, tienen una bondad. Finalmente, lo que se busca es acelerar mecanismos para la resolución de conflictos en el ámbito penal, dejando atrás la etapa del procedimiento penal exclusivamente en la etapa de juicio para concluir los procesos. Esto da lugar a que tengamos que aceptar este cambio, en donde finalmente lo que se busca en la etapa de juicio es lograr que las partes tengan igualdad de condiciones y una materia de debate para que se dicte una sentencia. El procedimiento abreviado se instaura como un mecanismo de aceleración, como un mecanismo de despresurización del sistema y donde le da la oportunidad a las partes de aceptar esta forma de terminación anticipada. Efectivamente, hay quienes piensan que las personas, y ha sido materia de estudios en Latinoamérica, Gonzalo Rúa establece algunos artículos en los que se ha determinado cómo es que las salidas alternas, al igual que el procedimiento abreviado, pues tienen una aceptación, no tanto porque la persona se asuma responsable de la comisión del delito, sino que derivado de la imposición de medidas cautelares y en lo particular aquellas que son privativas de libertad, la persona busca allegarse de estas formas de terminación anticipada del proceso. Esto para evitar costes, como puede ser el proceso largo, la privación de la libertad, los gastos que genera en sí el proceso y las cargas que podría tener para él. Sin duda, es algo que todos los que han estado en una sala de audiencias y han conocido este procedimiento abreviado no pueden negar que finalmente las partes y finalmente la persona acusada lo que busca es lograr dejar esa medida cautelar de prisión preventiva con la finalidad de obtener su libertad. Sin embargo, aquí es la parte técnica a la que yo me referiré. En un primer contexto, no debemos de olvidar que en estos requisitos de procedencia, únicamente el procedimiento abreviado puede ser instaurado hasta después de que se haya hecho se ha emitido por parte del órgano jurisdiccional una resolución de vinculación a proceso. Esta vinculación a proceso se trata de una resolución preliminar que sigue garantizando la presunción de inocencia en favor de la persona sujeta a la investigación. Y por ello, considero que el nivel de exigencia y suficiencia probatoria que debe de tener un auto de vinculación a proceso debe de ser más allá de estos parámetros que muchos han llegado a considerar parámetros mínimos, cuando se dice que basta una mera presunción de culpabilidad para poder emitir una resolución de vinculación a proceso. Esto implica que los órganos jurisdiccionales sean mucho más exigentes y estrictos al momento de analizar los datos de prueba para poder decretar la vinculación a proceso de una persona y por consiguiente la imposición de las medidas cautelares. Y es aquí precisamente donde la defensa y la fiscalía tienen que aportar durante esa etapa de investigación inicial, ya sea durante la etapa de las 48 horas o bien durante el ejercicio de las 72 horas o duplicidad que les permite la norma, aportar información para que el juzgador esté en la oportunidad de emitir esta resolución. Si la información resulta tal de derrotar o eliminar la posibilidad de una hipótesis alterna planteada por la defensa, obviamente obedece ya a un análisis de valoración. Pensar que la resolución de vinculación a proceso debe de ser laxa, que debe de aceptar cualquier elemento probatorio no pertinente o no de calidad, afecta todo el debido proceso. ¿Por qué?
porque finalmente la persona a la que se le impone esta medida cautelar o se le sujeta al proceso, pues va a considerar como esta forma de despresurizar el sistema, de obtener su libertad si está bajo una medida cautelar, pues de aceptar aquellas condiciones que sean propuestas por parte de la Fiscalía. Y bueno, efectivamente, también debo señalar que algo que en muchas ocasiones se ha pensado, se ha creído, es que el solo hecho de que exista una resolución de vinculación a proceso garantiza la autorización de un procedimiento abreviado. Y eso pues está alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque ha sido probado que cuando existe una resolución de vinculación a proceso laxa, en la que no se atiende a formas de intervención de la persona, donde existen datos de prueba que no permiten acreditar agravantes, podrá ser el caso que el juez no autorice un procedimiento abreviado o incluso no autorice que esta forma de terminación anticipada pueda contener circunstancias calificativas o agravantes, aun y cuando la Fiscalía lo proponga. Y es muy, muy frecuente que la Fiscalía establezca que así fue vinculado a proceso, ¿no? Cuando tiene esta carga probatoria que no se elimina aún y cuando se trata de un procedimiento abreviado, de poder establecer y acreditar a la luz de los datos de prueba, que se denominan ya como medios de convicción en nuestra legislación, que estas circunstancias son acreditadas. ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional no se constituye como un mero observador. Tendrá que analizar estos datos de prueba. He escuchado que hay quienes refieren que cuando se hace una propuesta de procedimiento abreviado, lo único que hacen es listar los datos de prueba sin aportar la información que se contiene, puesto que se piensa que ya pasó esta prueba previa al haberse decretado una vinculación a proceso. Y esto definitivamente me parece ser que atenta contra el debido proceso y una técnica jurídica, porque una cuestión es que el legislador, en términos del artículo 1 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevea como un mecanismo de despresurización, de obtener una resolución sin necesidad de agotar la etapa de juicio, el procedimiento abreviado, y la otra, que elimine todas estas facultades del órgano jurisdiccional de analizar la información. Es cierto que la etapa valorativa de un medio probatorio se colma de manera estricta en la etapa de juicio y en algunos contextos durante la duplicidad del plazo, pero ello no obsta para que el juez analice si esa información que se está aportando resulta ser suficiente para poder justificar una sentencia. Hay quienes piensan que se trata de un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado, pero pretender que porque se trata de un acuerdo y en donde se garantiza una reparación del daño, da lugar a que la sentencia deba ser de condena, pues nos lleva a romper todos los principios en materia probatoria. Debemos de recordar que aún y cuando hay algunos temas a discusión, si se considera una aceptación, pero que es diferente a una confesión, ¿no? Implica por consiguiente que se autoriza el procedimiento abreviado, puesto que el órgano jurisdiccional, y aun y cuando cuente con esta aceptación de responsabilidad y participación en el hecho por parte del acusado en un procedimiento abreviado, se advierte que la información que le está poniendo en conocimiento la Fiscalía no resulta suficiente, resulta contradictoria, no permite acreditar alguna calificativa, puede ser inclusive que en un primer momento hayan decretado una vinculación a proceso por un delito y finalmente cuando está escuchando la acusación en una modificación de acusación de procedimiento ordinario para un planteamiento de procedimiento abreviado, pues se da cuenta que no se trata de ese hecho y por lo tanto el hecho no encuadra en esa clasificación jurídica y podría dar lugar incluso a determinar que no se justifica aún y cuando hay acuerdo entre la Fiscalía y el hoy imputado, además de que la víctima haya aceptado pues esta reparación del daño. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir en esta parte? Que finalmente el procedimiento abreviado no elimina las facultades de contradicción, de prueba que deben de tener las partes aún y cuando no se haga un ejercicio de desahogo del medio probatorio. Es evidente que la resolución de vinculación a proceso es una determinación preliminar que en algunos casos podrá ser coincidente a la propuesta del procedimiento abreviado, pero no siempre tendrá estos alcances. Recientemente hubo alguien que me compartió y cuestionábamos una tesis
que establece que el procedimiento abreviado se traduce o ha sido reconocido por una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte de una justicia restaurativa. Una justicia restaurativa en la que considera que al ser un mecanismo de aceleración, que tiene la característica de ser instrumental, ello en virtud de que se prevé en la norma, también tiene una dualidad al ser garantista, en virtud de que el órgano jurisdiccional se constituye como garante de que se cumpla con los requisitos de procedencia para la tramitación del mismo, pero que finalmente lo que prima es el derecho tanto de la persona imputada y acusada en un procedimiento abreviado y de la víctima para ejercer un acuerdo en torno a la reparación del daño. Me parece ser que la justicia restaurativa tiene otros elementos mucho más completos que no satisface el procedimiento abreviado. Creo que es una parte, sí, el contexto de esta reparación del daño, porque recordemos que la justicia restaurativa se erige a través de la participación de las partes, puede ser incorporada a la comunidad como una parte de esta justicia restaurativa para generar condiciones que permitan la reparación del daño. Y por otro lado, los aspectos de reparación del daño individualizada en la persona en quien se materializa el agravio derivado de la comisión de este delito. Sin embargo, esta tesis lo que analizó fue la inconstitucionalidad relacionada a la permisibilidad constitucional que daba la ley a que la propuesta se hiciera única y exclusivamente por parte de la Fiscalía. Y bueno, terminó resolviendo que no se trata de ámbitos inconstitucionales, puesto que al tratarse de una forma de despresurización del sistema, hay la oportunidad de que el imputado o su defensa puedan hacer bajo este derecho de petición la solicitud al fiscal en audiencia, vía escrita o durante la audiencia en la que se genere, para que la fiscalía proceda a hacer el estudio. Finalmente, la negativa bajo los principios rectores de los acuerdos emitidos por la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía de la Ciudad de México en materia federal, la Fiscalía General, lo único que hacen es establecer los lineamientos con la finalidad de evitar conductas irregulares, pero no elimina las facultades que tiene la Fiscalía para poder determinar que en un caso concreto, dada la gravedad del asunto, que probablemente la persona ya tenga diversos procesos que le hayan sido autorizados por el mismo mecanismo, pues esté en la posibilidad de negarlo, y también ya se ha determinado en este sentido que ello no contraviene los derechos ni el debido proceso, puesto que en este punto nos lleva a analizar que el procedimiento abreviado no es un derecho que le asista a la persona imputada. Se trata de una facultad establecida en la norma como una forma de dar término al proceso y que se ejercita exclusivamente por parte de la Fiscalía, ya sea que determine en términos de la legislación nacional hacer la propuesta de manera autónoma o que a petición de la defensa o del imputado o incluso de la víctima, pues pueda llevarlo a cabo. En esta jurisprudencia se establece que finalmente no importa quién es el que haga la solicitud, ¿no? Para que se proceda al estudio y se dé contestación en un sentido positivo o negativo, porque finalmente va a llegar a lograr el fin buscado. Esto, de nueva cuenta, nos lleva a tener y comprender claramente que el sistema procesal penal acusatorio mexicano, a raíz de la implementación del sistema, tiene diversas vertientes. Efectivamente, en un primer momento se conoció, y todos estamos de acuerdo, que el proceso tiene como uno, y lo aclaro, uno de los fines, el esclarecimiento del hecho. Esto se da a través de la etapa del juicio, en donde se busca reconocer los derechos a la víctima, el que se esclarezca el evento, y bueno, si habláramos en contextos de razonamiento probatorio, pues la búsqueda de la verdad, y esta verdad entendida como correspondencia de la ocurrencia del evento en un momento determinado y cómo se prueba a través de los diversos medios probatorios. En el otro punto, debemos de reconocer que implementó las salidas alternas, y aquí es un punto que quiero tomar muy a precisión, que el hecho de que haya salidas alternas no implica que el procedimiento abreviado se trate
de una salida alterna. Las salidas alternas son los acuerdos probatorios y la suspensión condicional del proceso. El procedimiento abreviado se establece como una política pública tendiente a la despresurización del sistema y agilizar la respuesta en aquellos casos donde las partes estén interesadas en llevarlo a cabo de esta manera. Ahora, en el otro aspecto ya propiamente de lo que es el ejercicio del procedimiento abreviado, pues nos vamos a encontrar con aspectos de diversos temas que han sido materia de debate, como lo es si el órgano jurisdiccional tiene facultades para incrementar las penas, para hacer disminuciones mayores a las propuestas por parte de la Fiscalía. Hay quienes hablaban de un tema de inconstitucionalidad, la aplicación del acuerdo emitido por la hoy Fiscalía en torno a los parámetros de disminución de sanciones y establecer cuáles serían los alcances de las facultades del órgano jurisdiccional en una audiencia de procedimiento abreviado. En este sentido, me parece que queda claro que el legislador reconoce a nivel constitucional y el reconocerlo como una forma distinta a la etapa de juicio para solucionar este conflicto. En el otro presupuesto establece los parámetros requisitos de procedencia, cuáles son las exigencias normativas en nuestro Código Nacional, de procedimientos penales, estableciendo cuáles son los parámetros mínimos y máximos de disminución y las hipótesis en las que puede encontrarse un acusado en ese momento, como pudiera ser contar con antecedentes o no, si el delito tenía un término medio aritmético de más de 5 años o menor, porque permite márgenes de disminución mayores o menores, y finalmente hace una remisión a el acuerdo que al efecto emita el ahora fiscal general de justicia de la Ciudad de México, que lo que busca es que al reconocerlo como una política pública, como un ámbito de control social, pues establece qué delitos pudieran tener una mayor magnitud o podría considerar una amplitud en la reducción de los parámetros de imposición de sanciones, estableciendo como tope máximo lo que señala nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en términos de nuestro artículo 203. Aquí es evidente que estos parámetros de disminución, y es respetable, hay quienes piensan que aplicar este acuerdo pues se convierte en inconstitucional la norma. Bueno, pues mientras el legislador no haya establecido alguna reforma o la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los órganos encargados de resolver sobre la inconstitucionalidad o no de estos preceptos legales, y que además en la tesis que en un momento les voy a proporcionar el rubro, señala que no los considera inconstitucionales y no hace excepción a los párrafos, sino a un análisis en completitud. Creo que lo tiene aquí un compañero, es la 2024-968, parece decir que sí es esa. Establece que hay unos parámetros en los cuales tienen la oportunidad de celebrar un acuerdo. Esto es parte del hecho de que el procedimiento abreviado es un acuerdo de voluntades celebrado por parte de la Fiscalía con la persona acusada, donde el fiscal propone cuál es la disminución y finalmente el acusado considera si le es benéfico o no. El tema de la reparación del daño en esta tesis nos señala que la víctima podrá tener un acuerdo en cuanto a los rubros de reparación del daño con los que pudiera darse por satisfecho, y que finalmente al considerarlo como una parte de justicia restaurativa, pues el juzgador no tendría cavidad para poder establecer estos márgenes, con lo cual creo que hay excepciones, puesto que recordemos hoy el análisis de precedentes, que nos implica analizar la ejecutoria y no solamente la parte sintética, ¿no?, que nos presenta esta jurisprudencia para una pues, comprensión y un acercamiento a estos parámetros, en los que se determina que al ser una parte de justicia restaurativa es propiamente la reparación del daño el factor más importante y el acuerdo al que llega la Fiscalía y el acusado. Considerar que es inconstitucional, a mí me parece que no cumple con estos parámetros. Hay quienes, si hay una tesis
ahorita también se las voy a señalar todas a cabalidad, en la que se refiere que el juez está bajo una situación de no obligatoriedad de la aplicación de los acuerdos emitidos por el ahora procurador para establecer los parámetros de disminución en cuanto al procedimiento abreviado. Esto es, no lo obliga, pero sin embargo, del análisis de ese acuerdo, que sí es obligatorio para los fiscales, en sus transitorios señala que el incumplimiento en una propuesta de procedimiento abreviado con penas disminuidas más allá de los parámetros que establece este acuerdo, implicará responsabilidad para ellos, así como para su procuradora, de autorizarla fuera de estos parámetros. Por lo tanto, el considerar que se debiera inaplicar por parte del órgano jurisdiccional sería tanto como convalidar una actuación ilegal por parte de los fiscales. Esto, para mi punto de vista y mi criterio, implicaría que los fiscales contaran pues con la autorización de su fiscal general, que le permite inaplicar este acuerdo, y que finalmente el órgano jurisdiccional, ya con esa autorización fuera de esos parámetros, podría dar lugar a que, si se encuentra dentro de los parámetros de disminución a que alude el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es el máximo de 1/3 en los casos que así se permite, pues lo pudiera autorizar sin ninguna responsabilidad. En el otro punto encontramos el hecho de que en algunos casos en lo particular se establece que el juez, por ejemplo, a veces el fiscal hace una propuesta donde pide, en un caso de concurso de delitos, que se sumen las penas, y ha tocado el caso que la defensa dice sí, solicitamos el abreviado, estamos de acuerdo, pero ya en la parte del debate, la defensa dice: solicito que usted, juzgador, en uso de la atribución que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la facultad exclusiva para la imposición de penas en favor del órgano jurisdiccional, ejerza estas facultades del concurso de delitos y solamente imponga una sanción. Esto es, que sea omiso a la petición que está haciendo de manera expresa el fiscal. Lo cual considero pues que viola precisamente las reglas relacionadas con este procedimiento abreviado, porque el fiscal hace una propuesta partiendo de una autorización y de lo que espera sea el procedimiento abreviado. Pretender que el juez haga un análisis y considere la disminución o variación de la pena, pues transgrede los principios rectores de este procedimiento abreviado, y que incluso también ya ha sido materia de criterios federales en los que refiere que en este caso la tesis 2020-807, aunque se trata de una tesis aislada, que la imposición de penas en concurso de delitos es facultad exclusiva del juez de control, que no está supeditada al control que realicen las partes al llevar a cabo esta forma de terminación anticipada del proceso. Sin embargo, también se ha podido establecer como parte de estos criterios el determinar que el juez no puede rebasar los parámetros de propuesta de procedimiento abreviado planteados por parte del... Perdón. En este sentido, por parte de la Fiscalía, lo que se traduce en consecuencia que el juez no puede hacer una variación de estos parámetros de punibilidad, y en otro sentido también porque de considerar hacerlo, o a la inversa, que ya también ha ocurrido, que algunos jueces, el fiscal hace propuesta, acusa por 2 delitos, refiere que haciendo uso de las atribuciones de las reglas de concurso, solamente deberá de imponerse la sanción por uno de los delitos. Se vio el caso de que algunos jueces decían el artículo 29 establece como facultades del juez la imposición de las penas, y a la hora de emitir la sentencia, o sea, autorizaba bajo estas condiciones, el acusado aceptaba la responsabilidad y someterse al procedimiento abreviado bajo la propuesta de la Fiscalía, y el juez imponía la suma de las penas. Esto a todas luces contraviene los derechos de la persona acusada, porque él parte de la aceptación de un procedimiento abreviado con la certeza, porque ahí sí hay certeza, de que la pena que el juez le impondrá será la que le está proponiendo en ese acuerdo la Fiscalía. Y entonces aquí el juez
rebasa pues estos parámetros de permisibilidad. ¿Por qué? Porque quizás en un contexto yo consideraría a algún juez que lo hiciera así, aunque pues ya se determinó que no tiene estas facultades, se traduce en que debería de hacerle del conocimiento al acusado que hay la posibilidad de que él, haciendo uso de estas atribuciones, le sume las penas y que de sumarle las penas sería, no sé, por decir, si le proponían 4 años por cada delito de robo, fueran 8 y que la persona dijera, bueno, ante esta pena, que se traduce en que me va a negar beneficios o sustitutivos, pues no aceptar el procedimiento abreviado. Esto dio lugar a que se interpusieran recursos de apelación que obviamente fueron concedidos, ¿no? En este recurso de la revocación, en virtud de que el juez se excedía de manera clara en relación a las atribuciones y facultades que la ley le confiere, al imponer una pena que se encontraba fuera de los parámetros señalados por la norma. Quisiera detenerme un poquito aquí para verificar si hay alguna pregunta o algún cuestionamiento y establecer también la tesis, la teníamos aquí, una es 2024-968, que efectivamente hay otra a la que me refiero como un precedente obligatorio, está bajo el registro 2024-606, bajo la voz procedimiento abreviado, los artículos 201, fracción primera, 202, párrafo primero y 205, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que solo el Ministerio Público puede solicitarlo, no transgreden el derecho de acceso a la justicia en su vertiente restaurativa y que da la facultad a la víctima, conjuntamente con la defensa y el acusado, de llevar a cabo acuerdos en torno a los montos de reparación del daño, siendo puntual en establecer que considero que habrá algunos casos donde se involucren menores, en el cual el juez sí tenga esta obligación de verificar que no haya error o que haya algún ámbito perjudicial para los derechos de las víctimas bajo este rubro. No sé, doctor, para no abarcar y quizás hacemos otro segmento. Sí, señora jueza. Lucy le cuestiona aquí en el chat que qué opina de la tesis, la que acaba de indicar, la 2024-968, que grosso modo refiere que la defensa puede iniciar el procedimiento abreviado si la víctima y la fiscalía están de acuerdo. Me parece totalmente procedente. De hecho, esta última tesis a las que yo les hice alusión, que habla de la vertiente como justicia restaurativa, si ustedes estudian la ejecutoria de amparo, señala que no importa quién sea quien lo instaure, esto es que haga la petición para que sea planteada, puesto que finalmente será la fiscalía quien dé respuesta. Aquí, claro, es de señalar que puede instar la defensa o el imputado o al acusado, inclusive hasta la etapa de audiencia intermedia, para que lleven a cabo el estudio correspondiente, lo que no garantiza que la fiscalía lo vaya a proponer, puesto que recordemos que la negativa pues es una facultad que se le concede al fiscal. Tan es así que dentro de los requisitos para proponer en etapas intermedias la acusación, señala como parte de ellos el que el fiscal haga una propuesta de procedimiento abreviado. No hay ningún impedimento. En esta ejecutoria a todas luces clarifica que es una posibilidad y inclusive la Suprema Corte en la primera sala refiere que el pretender que sea como instado, que la ley hiciera esta modificación para que fuera la defensa quien lo pudiera proponer, nos llevaría de nueva cuenta a la solicitud a la fiscalía y que lleve a cabo el análisis, ello en virtud porque tendría que valorar el contexto de la acusación, establecer los parámetros de punibilidad, apegarse al acuerdo emitido por su fiscalía y finalmente será quien haga el análisis y la acusación. Recordemos obviamente que el ejercicio de la acción penal se materializa en esta acusación y que la llevará a cabo la fiscalía. Es evidente que el punto que al día de hoy ha generado mucha controversia son los parámetros de disminución, que dicho sea de paso, hay quienes interpretan que el Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer que podrá haber una disminución de hasta una tercera parte, dará lugar a que forzosamente sea así, lo cual yo no comparto. Ello en virtud que la palabra hasta nos puede referir desde un día hasta un tope máximo. Esto es
que da lugar a que existan reglas de aplicación y pues obviamente en este contexto se tienen en la legislación propiamente y en los acuerdos, que si bien es cierto no es una ley primaria o ley secundaria, sino se trata de un acuerdo, pero finalmente sí rige al interior de la institución que es la facultada para poder llevarla a cabo. Entonces, sin lugar a dudas, puede hacer esta propuesta y de hecho al día de hoy es algo que comúnmente se hace. Se llega a la audiencia intermedia o inclusive terminando la audiencia inicial, la defensa dice solicito a la fiscalía que proceda al estudio. Entonces implica proceda al estudio, no es un argumento porque es muy común que digan no se ha cuantificado reparación del daño. Una cuestión es cuantificar la reparación del daño como requisito de procedencia para debate a la propuesta y la otra es que la fiscalía le haga del conocimiento si le interesará y estará de acuerdo en hacer una propuesta de procedimiento abreviado y cuáles serían sus parámetros de disminución, por lo que le dará también bajo este sistema de aceleración del proceso la oportunidad a la defensa y al imputado de decidir si realiza actos de investigación para finalmente ir a la etapa de juicio o finalmente si considera que la propuesta que se le hace le permitirá estar en libertad o le resulta atractiva, pues decidir que en tiempo breve garantizar la reparación del daño y allegarse de esta forma de determinación anticipada sin necesidad de esperar a que concluya la etapa de investigación complementaria, ¿no? Porque a veces se cree que es hasta que concluya, ¿no? Y ahora con esta jurisprudencia que les acabo de compartir, bueno, pues abre una puerta porque en muchas ocasiones la fiscalía ponía como obstáculo que no está cuantificada y si dice que se trata de una justicia que la primera sala la ve como justicia restaurativa, da la oportunidad de un acercamiento entre las partes técnicas y si la víctima cuantifica su rubro de reparación del daño en un monto determinado y le interesa a la defensa, ni siquiera tendrían que esperar esos tiempos de investigación o de recabar información para poder cuantificar el rubro de reparación del daño. Claro que sí. ¿El licenciado Jorge va a cuestionarle algo a su señoría? Sí, claro. Adelante. Gracias, doctor. Buenas tardes, señora. Disculpe, yo quisiera preguntarle respecto de la tesis, bueno, ya no es tesis, perdón, la jurisprudencia de la primera sala penal, que lleva por rubro procedimiento abreviado, cuestiones que pueden ser revisables en la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva de aquel. Tiene el número de registro 2018-173 y pues bueno, esto se publicó el 19 de octubre del 2018. En el precedente, el texto ya propiamente de la ejecutoria, hay un párrafo en donde nos dice, por tanto, la posibilidad de dictar una sentencia absolutoria como resultado de un procedimiento abreviado no tiene relación con la actualización de los elementos de procedencia de dicha forma anticipada de terminación del proceso, entre los que se encuentra la existencia de la solicitud, la ausencia o vicios en la formación hacia el acusado de la renuncia a juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado del consentimiento del acusado a la aplicación de dicho procedimiento y reconocimiento voluntario de haber participado en el delito y que sea sentenciado con base en los medios de convicción en los que el Ministerio Público sustente la acusación, entre otros. Entonces, en el procedimiento abreviado del juzgador solamente le corresponde, previo a dictar sentencia, verificar que efectivamente se actualizan los requisitos para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia. Pero en esta parte, pues esto de que dice que la posibilidad de dictarse una sentencia absolutoria como resultado de un procedimiento abreviado, porque, perdón, considero que sí es posible que el procedimiento abreviado pueda terminar una sentencia absolutoria. En las legislaciones procedimentales penales de los estados previamente al Código Nacional, sí se reconocía esta posibilidad. Para mí el procedimiento abreviado tiene que ser una forma nada más, pues como su nombre lo dice, anticipada, rápida de terminar el procedimiento, pero necesariamente siempre va a tener que llevar esta parte de culpabilidad. No se estaría ahí desnaturalizando el procedimiento abreviado como una forma anticipada y más bien una forma ya de donde el principio de culpabilidad se retoma y pasamos directamente a sentenciar. Gracias. De nada, muchas gracias. Mire, creo que en este antecedente que usted nos acaba de dar es importante tomar en consideración
que cuando el sistema comenzó a implementarse, en lo particular en algunos estados como fue Chihuahua, Baja California, antes de que tuviéramos la legislación nacional y que entrara en vigor pues en toda la República, se preveía que en el procedimiento abreviado las partes pudieran hacer un planteamiento y había oportunidad de que se emitiera una sentencia absolutoria. Esto es, no había una limitación expresa en el cuerpo de la ley a nivel constitucional, ni tampoco en la ley secundaria, en este caso en el Código Nacional, porque simplemente señalaba la posibilidad de hacer este planteamiento. ¿Y qué era lo que ocurría? Pues que en muchas ocasiones de esta estándar ahora bajo el tema de razonamiento probatorio, ¿no? De esta exigencia y suficiencia probatoria mínima, pues se promovía inmediatamente una forma de determinación anticipada, por ejemplo, se adolecía de ciertos actos de investigación y se obtenía una sentencia absolutoria, que finalmente no era el propósito de aperturar una investigación bajo el contexto de una vinculación a proceso. Pues al advertirse que esto también podía ser utilizado como un mecanismo para generar perjuicio al debido proceso, al derecho de investigación y a los derechos de las víctimas, el legislador establece este candado y por lo tanto entonces ahora se señala que el procedimiento abreviado, y atendiendo ese 2018, obviamente recordemos que hubo un tiempo que se tardó para que pudiera entrar en todo nuestro país y hubo estados que todavía tienen por ahí reminiscencias, se determinó que para efectos de poder establecer la procedencia del procedimiento abreviado, pues en el artículo 201, que el fiscal sea el que lo proponga y que además de exponer su acusación en cuanto a los hechos, dé los datos de prueba que sustenten esa acusación. Y que además la víctima no presente oposición y ya establece este candado del reconocimiento por parte del imputado y acusado, la renuncia expresa al juicio oral, consentir el procedimiento abreviado y admitir la responsabilidad, además de admitir ser sentenciado con la información aportada. Y recordemos que ahora entonces en el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como una situación de admisibilidad en el artículo 203 de este mismo ordenamiento, la posibilidad de que el procedimiento abreviado no sea admitido. Esto es, ¿por qué? Porque la acusación no sea suficiente a los efectos de la pretensión de la fiscalía y no permita sustentar una sentencia en procedimiento abreviado, porque alguna de las hipótesis normativas, ya sea calificativas o agravantes, no se actualicen, y al ser un acuerdo que no le permite al juez quitar, sino solamente determinar que bajo ese esquema, por ejemplo, hace una propuesta de un robo calificado en pandilla y no se actualiza la pandilla, el juez diría no es procedente autorizar este procedimiento abreviado, puesto que la información con la que sustentas no acredita ese agravante. Y entonces le da la libertad a la fiscalía de poder hacer un nuevo planteamiento. Y aquí déjenme establecer un tema ahí como un cochete. ¿Qué pasa cuando a veces el órgano jurisdiccional, al emitir una determinación en la que no autoriza un procedimiento abreviado, argumenta las causas que dan lugar a no tener por justificada la acusación o que evidencia que no fue debidamente acreditada acorde a esa información, la intervención de la persona ha dado lugar a que la defensa haga propuestas de sobreseimiento y entonces el asunto termine, pero no porque deba de haber una sentencia absolutoria en el procedimiento abreviado, sino porque se plantea un sobreseimiento como una forma de determinación diversa a necesariamente agotar la etapa de juicio con efectos de sentencia absolutoria, una vez que quede firme, con levantamiento de las medidas cautelares. Entonces, lo que estableció el legislador en este sentido es señalar candados donde establezca que es un mecanismo de aceleración, pero que no genere impunidad, en el que va a permitir que el asunto se resuelva con sentencia de condena solo en aquellos casos que la existencia de elementos probatorios colmen la suficiencia probatoria, aun y cuando no haya desahogo de medios de prueba, para dictar una sentencia de condena en procedimiento abreviado, pero que no será un mecanismo en el que las partes se valgan para peticionar que se dicte una sentencia absolutoria, que además sería un contrasentido. Porque si el fiscal está pidiendo una pena, la víctima está de acuerdo con la satisfacción de la reparación del daño, el acusado la garantiza, acepta la reparación y que después el juez diga que hay una sentencia absolutoria,
por una cuestión de análisis jurídico lógico no tendría como una esencia. Esto es como pretender que el acusado acepte responsabilidad y que el hecho ocurrió y que finalmente el juzgador diga que hay una sentencia de absolución. Entonces, para eso están diseñados, y que esto era, creo que, un tema que en la propia norma tenía ambigüedades y que no se habían observado, que el mecanismo para generar y evitar una etapa de juicio se trata de la petición de sobreseimiento, que se prevé en el artículo 320 y 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que debo de decir que me parece ser que no era tan explorada porque por mucho tiempo permeó el criterio en el que se pensaba que los jueces de control no podían llevarlo a cabo, cuando yo no entiendo de dónde se concluía esta parte si el mismo código señala que el juez de control es el que podrá resolver sobre el planteamiento del sobreseimiento, puesto que pretender una sentencia de absolución en etapa de juicio necesariamente implicaría llevar a cabo el juicio, desahogar medios de prueba, emitir valoración, y se trata de una sentencia. No se trata de una resolución anticipada como sobreseimiento en etapas previas, sino 100% de la sentencia definitiva dictada en una etapa de juicio. Espero dar respuesta con esta situación. Sí, gracias, muchas gracias. Y el licenciado Rubén Mendoza igual quiere cuestionar a su señoría. Muchas gracias. Adelante, Rubén. Muchas gracias, señoría. Le agradezco mucho la atención. Es un sinnúmero de temas. Es un tema muy importante, un sinnúmero de preguntas, perdón, un sinnúmero de dudas que van surgiendo. La pregunta que yo le haría, señoría, es por qué el imputado no reconoce su culpabilidad, sino que reconoce su responsabilidad. ¿Por qué no debe de reconocer su culpabilidad si el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable? Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, Rubén. Pues me parece que aquí el candado lo encontramos, dado que los elementos, y creo que el doctor Eduardo, aquí también experto en estos temas, se refiere a la culpabilidad, ¿no? Que nos habla de la capacidad de ser imputable, ¿no? Jurídicamente, esta situación de que la persona tenga la capacidad de entender y comprender, la no exigibilidad de otra conducta. Y recordemos que uno de los candados que tiene de manera expresa nuestro procedimiento abreviado se traduce en presuponer la culpabilidad del sujeto. Ello en virtud de que existe candado expreso en el que determina que personas que presenten discapacidad, esto es, un estado de inimputabilidad, están impedidos para poder acceder a esta forma de determinación anticipada del proceso. Entonces, atendiendo a la naturaleza del hecho, recordemos que ¿qué es lo que es materia de prueba? La materia de la prueba es la controversia en relación a los hechos y la controversia en relación a que la persona a la que se le atribuye el hecho participó en el evento, en cualquiera de sus formas de intervención, a las que alude el artículo 13 del Código Penal Federal, o en su caso el artículo 22 del Código Penal para la Ciudad de México, cualquiera que sea el equivalente en un Estado de la República. Esto implica entonces que al partir de no tener por un hecho controvertido ninguno de estos dos presupuestos, que el sujeto participa en la forma que le es atribuida y que el hecho ocurrió en la forma que se plantea, es evidente que al haber un candado que evidencia que si es inimputable no puede ser materia del procedimiento abreviado, pues entonces el reconocimiento es sobre la forma de intervención que le atribuye la Fiscalía en la participación de estos hechos. Entonces, por estas razones, y además ustedes dirían, bueno, es que el juez gradúa la culpabilidad. Recordemos aquí además el punto medular, que al no ser una sentencia en el que el juez analiza la culpabilidad, sino que se parte de un acuerdo respecto de la pena a imponer, que ya no le da facultades al órgano jurisdiccional de graduar la pena hacia arriba o hacia abajo, por consiguiente, el punto medular es el reconocimiento de la intervención. Esto es participación en cualquiera de los grados que establece, recordemos, nuestra teoría del delito, ¿no? Esa es la causa. Pues sería cuanto en este momento de las intervenciones de las y los oyentes, señoría, y le seguimos escuchando en su disertación. Muchas gracias. Bueno, como han podido advertir, entonces empezamos a tener aquí una serie de conflictos de cómo es
que debemos de plantear aspectos de reparación del daño, que sería otro de los puntos primordiales de análisis. Esto es cómo es que se cuantifica y que son algunos de los aspectos torales para la inconformidad en cuanto a la admisión del procedimiento abreviado. Esto es que el Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo también al artículo 20, apartados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le da una participación activa a la víctima en esta etapa del procedimiento abreviado y que se traduce precisamente en el artículo 201, en su fracción segunda, en estos requisitos de procedencia, que la víctima ofendida no presente oposición. Y de forma clara también señala que no será vinculante para el juez la oposición que presente la víctima, salvo que se encuentre fundada. ¿Esto qué quiere decir? Que podremos encontrar víctimas que aún, por ejemplo, la Fiscalía determina y acredita en su investigación el tema de cuantificación de la reparación del daño. Y hace la propuesta, bajo estas facultades que la ley le confiere, de hacer un planteamiento de procedimiento abreviado. La víctima es notificada como parte ahora también de este derecho de ser parte dentro del proceso, ser escuchada, formar parte de los mecanismos de solución de controversias, e incluido ser escuchada en alguna de las propuestas que tenga bien plantear la Fiscalía. Y ella comparezca, sea notificada, y refiera que aún y cuando la Fiscalía haga una propuesta de procedimiento abreviado con parámetros de disminución previstos en la ley y que la persona acusada haya garantizado la reparación del daño, manifieste su inconformidad. Esto es, que diga que no está de acuerdo en que el órgano jurisdiccional autorice esta forma de terminación anticipada. Claro que tiene el derecho a hacer patente esta inconformidad. Sin embargo, no se trata solamente de una manifestación de no estar de acuerdo en la aplicación de esta forma de terminación anticipada del proceso, sino que el legislador señala que deberá de ser fundada. Y en el caso de que no sea fundada, el juez le dará el uso de la voz, escuchará cuáles podrían ser argumentos, pues porque la víctima considera que al hacer una disminución de la pena, por ejemplo, habría oportunidad de que la persona quede en libertad y ella quiere que la persona esté en prisión. O finalmente, porque considera que no quiere que la persona acusada sea beneficiada bajo ningún concepto, aun y cuando lo prevea la ley. Esto, pues, a todas luces implica un argumento no razonable, que no debe de ser atendible, pero no significa que el órgano jurisdiccional no le permita que ella se exprese en torno a estos aspectos. Y lo que sí señala es que cuando haya una oposición en la que se argumente, el juez tendrá que, al momento de decidir sobre la admisión y procedencia del procedimiento abreviado, pues dar contestación a esta oposición. Ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuál sería una oposición fundada? ¿A qué es a lo que se refiere la ley cuando le da facultades a la víctima de oponerse? En un primer contexto es, nunca se puede autorizar un procedimiento abreviado si la víctima no fue notificada. Este es un requisito. Puede ser que todas las partes estén presentes y digan que hay un asesor jurídico, pero la víctima no es llamada a esa audiencia, ya sea intermedia o de manera expresa para un procedimiento abreviado. No hay posibilidad de que el juez aperture debate para la audiencia de procedimiento abreviado. Es un requisito sine qua non para que el órgano jurisdiccional pueda aperturar esa diligencia en el uso de debate de las partes. ¿Qué pasa si la víctima es notificada acorde a los lineamientos establecidos en el artículo 82 subsecuentes del Código Nacional de Procedimientos Penales y decide no presentarse? Bueno, una vez notificada, el juez está en oportunidad de resolver las peticiones que realicen las partes, y aquí la forma de garantía de los derechos de la víctima se ha establecido que será a través de la tutela por parte de un asesor jurídico, quien hará el ejercicio de defensa de los derechos de la víctima y podrá manifestar una oposición. Y esta oposición nos lleva a la primera pregunta: ¿cuándo es fundada? La víctima solamente puede oponerse en aspectos de la reparación del daño, y yo agregaría el contexto relacionado a que la disminución propuesta por la Fiscalía, por ejemplo, pues fuera mayor, aunque resulta evidente que pensemos que sea más de un tercio, ¿no? O alguna que no está permitida en términos de ley, pues el juez lo analizará y finalmente sería una causa de no procedencia.
¿Qué pudiera evidenciar esto? Ahora, ¿cómo podemos señalar si esta objeción por parte de la víctima en torno a la reparación del daño está fundada o no? Que esto además es un tema a veces de mucha controversia. ¿Por qué? Porque puede ser que digan, no sé, un delito de violencia familiar, a lo mejor se me ocurre lesiones, donde la víctima fue valorada por un perito en psicología y se advierte que requiere, no sé, 50 sesiones. Y la defensa dice, bueno, aquí garantizo las 50 sesiones, que dice que son 50,000 pesos, y con esto podemos autorizar, se le pide al juez que autorice el procedimiento abreviado. Pero la víctima en ese momento refiere, bueno, sí, efectivamente, ese monto acredita el rubro de la afectación psicoemocional que he sufrido con motivo de ese hecho, pero dejaron pasar por alto que me lesionó, estuve hospitalizada, generé gastos a lo mejor por medicamentos, tuve que faltar al trabajo 3, 4, 5, 10 días, no recibí a lo mejor los ingresos, y bueno, entonces tengo posición porque yo tengo gastos que acreditar. Y aquí es donde viene el problema, porque ustedes van a decir, bueno, si la ley señala que hay oportunidad de que pueda ser planteado después de la vinculación a proceso, y a lo mejor en los actos de investigación primigenios de la Fiscalía solamente está el dictamen en psicología, si la víctima hace patente esta manifestación, es evidente que al estarse aperturando apenas la etapa de investigación complementaria, pues ella tendría esta oportunidad. Entonces, esta sería una oposición fundada, que daría lugar a que, a lo mejor a un diferimiento para darle oportunidad a la víctima en esta tutela de derechos y el derecho a la reparación del daño integral, en términos de la Ley General de Víctimas, así como la Constitución Federal, el llevar a cabo pues una exhibición de esta información para que las partes vuelvan a tener debate y finalmente se garantice ese tema de reparación del daño. Pero de pronto podría ser que estemos ya en una etapa de audiencia intermedia, ¿no? Y ahí ya se cerró el plazo de la investigación complementaria. O sea, ¿qué puede ocurrir? Puede haber un tema de debate y alguien diría, pero es que no aportaron esta información durante la etapa de investigación complementaria y ya no la va a poder incorporar. Bueno, aquí mi observación sería, el procedimiento abreviado se rige por sus propias reglas, ¿no? Entonces, si la víctima está haciendo manifestación expresa de que aún quedan pendientes temas de reparación del daño y que puede cuantificar en ese momento, nos llevaría entonces a comprender de manera clara que también se le da esta oportunidad a la víctima y nos lleva de nueva cuenta al aspecto relacionado. Por ahí tienen, creo, compartiendo la pantalla la instituto para que hagan sus ajustes. Gracias. Nos llevaría en consecuencia a poder determinar que se le podría dar una oportunidad para que las partes lleguen a este acuerdo, del que inclusive nos lleva de nueva cuenta la tesis a las que les hablé, ¿no? En esta justicia restaurativa. ¿Qué pasaría si la víctima se le da esta oportunidad en un tema de diferimiento y dicen, bueno, no he logrado exhibirlo, no puedo acreditarlo? Bueno, pues en un primer momento hay quienes, yo no comparto esta situación, pero hay quienes dicen, bueno, aunque no se garantice la reparación del daño, y esto porque emplean la palabra garantía a la que alude el Código Nacional, autorizar el procedimiento abreviado y dejarlo para etapa de ejecución. Pero bueno, esto genera pues mayores cargas, finalmente un tema de revictimización y dilación, porque tendría que ser sujeto a materia de prueba en la etapa de ejecución. Y entonces, pues ahí es tanto como generar o trasladar cargas que pues van contra el sentido de lo que implica el procedimiento abreviado. Y por lo tanto, la garantía se traduce, y aquí es un punto importante, hay quienes dicen, es que hay que pagar. Para mí el concepto de garantía se traduce en póliza de fianza, hipoteca, prenda o el pago en efectivo. Esto está garantizando a la víctima ese derecho a la reparación del daño, que podría ser materia de una oposición, claro, ver si es fundada o por qué esta garantía no satisface las exigencias de ley, bueno, sería materia de debate, pero pensemos que ella dice hay una póliza de fianza que garantiza que se me va a pagar la reparación del daño, se puede tener por autorizada y finalmente en una etapa de ejecución, si no se cumple, pues se hará exigible por las vías legales pertinentes. Y la oposición que presentara la víctima en cuanto a no contar con la información, me parece ser que podría
autorizarse el procedimiento abreviado aún y con oposición de la víctima de lo que se tiene cuantificado para determinados rubros que podrían ser rehabilitación o temas de restitución, que estos generalmente siempre están como muy bien identificados. Por ejemplo, en un delito de robo, ¿no? Se establece cuál es el monto o el objeto que ha sido materia del apoderamiento, el rubro de no repetición, sin lugar a duda, el rubro de satisfacción que nos lleva o conlleva a una disculpa pública, además del reconocimiento de la intervención en el hecho, y podrían dejarse a salvo aspectos de compensación o rehabilitación que no hubiesen podido quedar salvos, pero con la condena expresa en el procedimiento abreviado. Esto es porque la víctima tendría salvo sus derechos, pero no tendría la fuerza para no dar lugar a autorizar este procedimiento abreviado. Entonces, ahí es donde el análisis de esta oposición implicaría que se señale por qué causas. Puede dar lugar a que la víctima, por ejemplo, se oponga y diga que el monto que se está garantizando, el que propone la defensa, el que propone el acusado o incluso el que está señalando el fiscal, no se ajusta a lo que está aprobado. Bueno, entonces también estaríamos a materia de análisis y valoración de los argumentos y los datos de prueba a los que aluda la víctima, poder considerar que se trata de una oposición fundada. ¿Qué pasa cuando la víctima se opone, establece argumentación, pero no logra probar? Pues obviamente recordemos que no el solo hecho de que sea víctima y haga manifestación al no probar, no se traduce en que se le pueda imponer esa carga. ¿Qué pasaría si la víctima dice, bueno, no está probado, gasté 50,000 pesos y la defensa dice, de acuerdo, lo pagamos? No hay materia de controversia. Se tendría, obviamente, por satisfecha la reparación integral y daría lugar a una autorización de procedimiento abreviado, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos de los que hemos hablado hace un momento. Por ahí me parece ser que hay alguien que tiene una pregunta. Sí, licenciado Jorge, por favor. Gracias. Sí, gracias. Buenas noches, señoría. Yo quería hacer este planteamiento. ¿No consideraría usted que se podría dejar de estar dejando de lado los derechos de la víctima cuando en un planteamiento de procedimiento abreviado, defensa y asesoría jurídica, junto con la víctima, obviamente, ya tienen acordado que se verá la cuestión de la reparación del daño después de que se dicte la sentencia de este procedimiento abreviado en cuestión de ejecución, porque habrían pactado, o sea, una reparación del daño integral que posiblemente en ese momento todavía no tenga cuantificada la víctima? Entonces, por eso le gustaría a la víctima trasladarlo a un tema de ejecución, pero si el órgano jurisdiccional le negara o negara el procedimiento abreviado por el hecho de que la defensa en ese momento que se está haciendo la propuesta no garantice determinado rubro o determinado monto de procedimiento abreviado, pues entonces también se estaría afectando los derechos de la víctima, ¿no? Para poder acceder a esa cuantificación que pudiera llegar a posteriori, ¿no? Porque a lo mejor pudiera ser una cuantificación de reparación de daño integral que hiciera de cuestiones psicológicas o que tuviera que hacer estos diversos rubros para llenar esta cuestión de reparación del daño integral, ¿no? Como por ejemplo el derecho que tuvieran las familias de determinadas víctimas para garantizar con diversas periciales a futuro y aprobar con diversas periciales que a futuro pudieran haber tenido, si la persona, me imagino, no sé, un delito de homicidio, que a lo mejor el hijo hubiera tenido una vida diferente si el papá siguiera vivo por los ingresos que tenía, y al negarse este procedimiento abreviado porque la víctima ya quiere que hay una penalidad sobre esta persona, pero que se le cuantifique en ejecución de sentencias y en ese momento no se da acceso al procedimiento abreviado, ¿se estarían violando los derechos de la víctima o no lo consideraría así? Muchas gracias, Jorge. Mire, en este punto me parece ser que no habría una violación. Es diferente cuando, por ejemplo, la víctima se opone a que eso quede para la etapa de ejecución, a cuando hay un acuerdo y el órgano jurisdiccional tutela bajo la situación de conocimiento que debe de tener la víctima de cuáles serían las posibilidades de lo que ocurriera en la etapa de ejecución.
¿A qué me refiero? Temas de prescripción en torno a la reparación del daño, que muchas veces piensan que porque hay una sentencia necesariamente va a haber un rubro donde le van a pagar, y bueno, recordemos que tenemos plazos perentorios, ¿no? Como temas de prescripción para rubros de reparación del daño. Y además, yo me permitiría establecer que incluso ahora tenemos una tesis, esa sí no la tengo en el rubro adecuado, pero hoy el número de identificación que señala que es violatorio de derechos que se condicione a la persona sentenciada al pago a la reparación del daño para beneficiarlo, y perdón por el pleonasmo, de los beneficios o de los sustitutivos de la pena. Entonces, aquí, si ya existen estos criterios que establecen que la persona sentenciada no necesariamente tendría que cubrir el rubro de reparación del daño para poder obtener, por ejemplo, una suspensión condicional del proceso, pues sería evidente que es importante que el juez se cerciore que no haya un error en cuanto a la aceptación que está teniendo la víctima de permitir que esta etapa de ejecución sea la que cuantifique esa reparación del daño, que no esté actuando pues bajo una situación de confusión o de creencia equivocada, y que conozca cuáles serían los riesgos que esto implicaría. Me parece que no hay una violación si las partes tienen conocimiento pleno de los riesgos y de lo que esto implica, pues podría autorizarse. De hecho, aquí haré una adición a esta pregunta que usted me hace, cuando yo he considerado, y algo que es poco explorado, muchas veces el monto de reparación del daño puede ser un poco elevado en ciertos delitos y han dejado de lado que el Código Penal sigue teniendo aplicación, sigue teniendo vigencia. Nuestra teoría del delito marca las pautas de seguimiento en toda la investigación, y parece ser que muchos creen que cuando llegó el sistema procesal acusatorio borramos toda la teoría del delito y se borraron todas las disposiciones procesales, ya no existe el perdón, y pues esto nos habla de una falta de conocimiento y de preparación adecuada. ¿Qué es lo que puedo señalar en este rubro? Que el Código Penal señala que el órgano jurisdiccional podrá inclusive autorizar pagos parciales para la reparación del daño que pudieran ser hasta de 12 meses. ¿Qué sucede si a lo mejor en la audiencia la víctima refiere que está de acuerdo en que el juez autorice en la sentencia de procedimiento abreviado el pago de la reparación del daño en parcialidades si se cuantifican, y lo autoriza? O sea, finalmente, porque la ley lo permite y la víctima no presenta oposición. Entonces, hay este planteamiento, se conoce, el acusado se obliga a estos rubros, y finalmente, tratándose, les digo, casos de grupos vulnerables, como personas con discapacidad, quizás niños, niñas, o personas que presenten, no sé, alguna pertenencia a comunidad indígena que las deje en una situación más vulnerable, donde probablemente el órgano jurisdiccional pida una mayor garantía, aún con conocimiento de la víctima. Pero creo que se puede, claro que sí, siempre y cuando el juez se cerciore que la víctima no está bajo error o que se encuentra bajo presión. Por ejemplo, alguna vez me tocó un caso de violencia familiar donde la esposa decía, es que ya no quiero la reparación del daño, porque lo que ella en su mente tenía, ella estaba inmersa en un ciclo de violencia y ella lo que quería era que la persona estuviera en libertad. O sea, como que no dimensionaba los aspectos de la reparación del daño. Entonces, ¿qué fue lo que en ese caso se hizo? Se pidió la intervención de un psicólogo, se solicitó que la víctima pues fuera valorada para verificar riesgos en caso de que el señor estuviera en libertad, porque estaba bajo medida cautelar de prisión preventiva justificada, y que finalmente se pudiera advertir que la decisión de consentimiento de la víctima pues no fuera influenciada por aspectos de violencia de género. Y obviamente tuvo 3 terapias o 3 sesiones con un psicólogo, regresaron a la forma de salida alterna en este caso, y dijo la psicóloga, bueno, ya se le explicó, ya se le hizo saber, ella sigue y permanece bajo esta situación de darse por satisfecha, y bueno, bajo ese contexto el órgano jurisdiccional ya agota todas las instancias y todas las exigencias para garantizar que la víctima pues no esté actuando bajo error, y obviamente las implicaciones que ello tiene. Entonces ahí se garantiza, no hay violación. Creo que se puede hacer si la víctima está consciente, clara, entendida, sin duda o error o presión externa en la toma de decisión, donde esté conforme, que se pueda trasladar a la etapa de ejecución de penas,
la cuantificación de la reparación del daño, sin lugar a dudas. Licenciado Rubén Mendoza va a cuestionar algo ya por último, porque su señoría ha sido ya muy generosa regalándonos tiempo adicional de lo que habíamos convenido. Entonces, seamos breves, licenciado Rubén Mendoza, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señoría. Rápidamente le preguntaría, ¿qué pasa si hay dos víctimas y una sí está de acuerdo y la otra víctima no está de acuerdo? ¿Qué pasaría con el procedimiento abreviado? Pues volveríamos a la cuestión de origen que hace un momento les comenté. Si la oposición es fundada, pues no sería procedente. ¿Qué pasaría aquí? Quizás el único punto que yo dejaría como ahí a salvo. Recordemos que hoy en día puede ser que una carpeta de investigación y ya carpeta judicial, la persona esté bajo proceso por diversos delitos. Y pudiera ser que uno de esos delitos del que plantea procedimiento abreviado sea una de las víctimas y pues probablemente el acusado considere que quiere llevar a cabo la forma de determinación anticipada por ese hecho, pues aunque si la víctima que se opone es la del otro proceso que no quedaría lugar al procedimiento abreviado, no pasaría nada, se puede autorizar. El problema sería cuando se trate de diversas víctimas relacionadas, por ejemplo, un robo con diversos pasivos, y alguna de estas víctimas tenga una oposición, pues sería el mismo ejercicio, verificar si se encuentra fundada. Si se encuentra fundada, pues sería evidente que no se autorizaría. Si no es fundada, pues aún y con oposición de la víctima, debidamente notificada de nueva cuenta, pues se podría autorizar el procedimiento abreviado. O sea, el hecho de que haya una oposición no necesariamente implica que no se va a autorizar. Los aspectos primordiales que verifica el juez es la garantía de reparación del daño y que esa oposición esté establecida en esos parámetros. Finalmente, si se cumplen con todas las exigencias de ley, pues se tendrá que aprobar aún y cuando haya una oposición por parte de la víctima. Muchas gracias. De nada. Pues les agradecemos a todas Antes y de a despedir, todos. doctor, disculpe que lo interrumpa. Los invitamos a un taller que vamos a tener el próximo sábado 30 de julio con la doctora Rocío Luna Domínguez sobre cómo acreditar e incorporar evidencia material, documental y digital en la audiencia inicial. Las personas que estén interesadas pueden comunicarse conmigo para inscribirse. Sería todo. Disculpe, doctor. Adelante. Gracias, maestro Víctor. Pues está hecha la invitación, por favor, como hemos escuchado, la doctora Rocío Luna tiene amplia experiencia y gran conocimiento en estos temas y los estamos viendo el día sábado para que sigamos aprendiendo de la señora jueza. En tanto, esta noche les agradecemos a todas y a todos que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Temas Selectos de Derecho Penal del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, agradeciendo al maestro Víctor su amable atención y, por supuesto, a su señoría, quien ha sido muy generosa en compartirnos sus experiencias y conocimientos esta noche. Un abrazo a todas y a todos a la distancia y nos estamos saludando el próximo sábado para seguir aprendiendo de la señora jueza y la próxima semana nos estaremos viendo en otra emisión de este programa. Gracias a todas y a todos. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un abrazo a la distancia, cuídense mucho. Muchas gracias a todos y a usted en especial, doctora Rocío. Gracias. Muchas gracias, bonita noche. Gracias. Gracias, muchas gracias, su señoría. Muchas gracias, bonita noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta mañana.